¿Tienes una palabra favorita en español? Quizás escuchaste una palabra y dijiste, ¡qué lindo suena! O también, me encanta lo que significa. O simplemente dices, quiero usar esta palabra todo el tiempo. En este video te voy a compartir algo muy íntimo. Mis palabras favoritas en español. Algunas son muy agradables al oído, otras tienen significados un poco más profundos, pero todas nos ayudan a conectar con este idioma. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Te voy a mostrar 10 de mis palabras favoritas de este idioma. Por alguna razón, estas palabras me encantan y quiero compartirlas contigo y al final conocer cuáles también son tus palabras favoritas. Pero no solo eso, también te voy a mostrar qué significa cada una, en qué contextos podríamos utilizarlas y por qué me gustan tanto. ¿Están listos? Empecemos con el video. La primera palabra que me gusta del español está en diminutivo y es abrigadito o abrigadita. Esta viene de la palabra abrigo, pero utilizarla en diminutivo le da un tono más tierno, más protector. Me gusta porque suena a cuidado, a mamá, a una preocupación bonita. Por ejemplo, mi madre diría algo como, sal abrigadita, hace frío afuera. O también, ¿estás bien abrigadita o quieres una manta? ¿Y por qué me gusta tanto esta palabra? Pues se siente casi como un abrazo muy cálido. Cada vez que la utilizo me siento cuidada. Pasemos a la siguiente palabra. Esta la he mencionado en algunos otros videos y es un poco exclusiva de este idioma. Me refiero a la palabra merienda. Ya sabemos que la merienda no es como una comida obligatoria, pero es una buena pausa que le podemos dar a nuestro día. Una excusa para compartir algo con alguien o también contigo mismo. La usamos en situaciones como vamos a tomar una merienda a la casa de la abuela. Preparamos una merienda con pan, fruta y té. Esta palabra me gusta porque me recuerda mucho a mi infancia, a mi hogar. Son de esas cosas simples que te hacen muy bien. Me hace pensar en tener una tarde tranquila. Ahora pasemos a dos palabras que me gustan por cómo suenan. En primer lugar, tengo a la palabra susurro. Es muy suave incluso de pronunciarla. Y esta palabra representa a esos sonidos bajitos que casi no se escuchan pero se sienten. Se utiliza en contextos como me habló susurrando, como si no quisiera que otros escuchen. O quizás algo más poético. El viento entra como un susurro por la ventana. Esta palabra me gusta porque siento que es una palabra tranquila, al igual que su significado. Creo que tiene mucha delicadeza y me encanta utilizarla cuando hablo de algo más íntimo. Otra palabra en este grupo es la palabra mariposa. Esta es una palabra para mí muy visual, pero también muy sonora. Aunque lo utilizamos para nombrar a un insecto, transmite algo poético, hasta colorido, a mi parecer. Ejemplos en oraciones: vi una mariposa sobre una flor. Ella parece una mariposa, va de aquí para allá feliz. Esta palabra me gusta aparte del sonido porque se siente como que vuela entre otras palabras. Es alegre, femenina, natural. Realmente me conecta con algo bello y simple. Hasta ahora hemos visto algunas de mis palabras favoritas en español. Pero antes de continuar, quiero recomendarte visitar nuestro canal de Burbuja del Español.
Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispana y algunos datos como este. No olvides activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. Ya lo sabes, ¿qué esperas? Nos vemos en otros videos. Ahora sí, continuemos. En esta parte te voy a mostrar 3 palabras que me emocionan un poco, como es el caso de la palabra apapachar. ¿La has escuchado antes? Esta es muy común en México, ya que viene de su lengua originaria, el náhuatl, y significa abrazar con el alma. Entonces, más que la acción de abrazar, es un gesto que viene con mucho cariño. Por ejemplo, mi hermano tuvo un mal día, solo quiero apapacharlo. O también, por ejemplo, mi madre me apapachó con tan solo la mirada. Pudiste sentir el abrazo y el cariño a través de la mirada. Esta en especial me gusta porque no existe en otros idiomas. Es una palabra única que puede expresar muchas cosas en algo muy simple. Yo diría que es amor en una palabra. En este grupo también he colocado la palabra ojalá. Y esto porque es una palabra que te da mucha esperanza. Si has visto otros videos, sabemos que viene del árabe inshallah, que significa si Dios quiere. Entonces tiene esta energía de deseo, aunque realmente no podamos controlar lo que pasa en el futuro. Ojalá tengas un buen día. Ojalá podamos vernos pronto. Y justamente me gusta porque es una palabra corta con mucho significado. Deja mucho espacio para la magia y a la vez sabemos que el futuro no depende de nosotros. ¿Has escuchado antes la palabra querencia? Pues la he puesto también en esta lista. Esta palabra significa el lugar donde una persona se siente en casa. Si lo vemos de una forma más romántica, donde tu alma puede descansar. Por ejemplo, este lugar se convirtió en mi querencia. O también, vuelvo a mi querencia cada vez que quiero reencontrarme. Esta palabra me gusta porque es básicamente un refugio hecho palabra. Esta palabra quizás es una de las menos comunes para utilizar en el día a día. Por eso lo hago en algunas situaciones especiales. Y pasamos al grupo de palabras que tienen un poco más de personalidad. Por ejemplo, la palabra chévere. Es una palabra alegre, relajada, simpática. Se podría traducir como decir cool en inglés. Por ejemplo, qué chévere tu energía. Es como decir, me encanta tu energía, me gusta mucho. Me parece genial. O también, profe, la clase estuvo muy chévere. Obviamente, esta palabra no se utiliza en todos los países hispanohablantes, pero lo puedes escuchar en lugares como Perú o Venezuela. Me gusta porque es una palabra con buena onda, muy coloquial por cierto. En el puesto número 9, la palabra anhelo. Casi se podría decir que es similar a ojalá, pero en este caso es un deseo profundo y constante, que no siempre se dice en voz alta. Habla de las cosas que queremos desde el alma. Por ejemplo, tengo un anhelo que no desaparece. O ella anhela mucho ser feliz. Esta palabra es un poco íntima porque es como abrir tu corazón. Y así, amigos, es como hemos llegado a la última palabra, que es la palabra plenitud. Esta significa un estado de calma y bienestar total. No necesariamente significa tenerlo todo, pero sí sentirte completo con lo que ya tienes. Por ejemplo, este momento me dio una sensación de plenitud. O también, después de tanto esfuerzo, encontré un poco de plenitud. A mí me gusta esta palabra porque es casi como una meta emocional.
pero también una forma de agradecer. Yo creo que es una palabra que tiene mucha paz. Y estas son mis palabras favoritas en español. Por supuesto que también quiero saber las tuyas. Puedes escribir en los comentarios cuál es tu palabra favorita en español. También puedes escribir la razón por la que esta palabra te gusta tanto. Ya sabes que siempre leemos todos los comentarios. Si has llegado hasta esta parte del video, te felicito. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Puedes pasar por nuestras redes sociales donde subimos contenido de español a diario y también algunos ejercicios para practicar. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí podrás encontrar clases de español con profes nativos y también un test completamente gratuito para saber cuál es tu nivel de español. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.